damos pase a Mario Granda Rangel, que viene de la Universidad Antonio Orlando de Montoya, que nos va a hablar sobre el vivón de la corrupción y el germen de la revolución. Adelante, estimado. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y comenzaré con la ponencia El vivón de la corrupción y el germen de la revolución. Se trata de una reflexión que busca tratar de mostrar y de describir el modo en que Manuel González Prada pues, difunde sus ideas y también utiliza diversos elementos retóricos para difundir, ¿no? Y de esa manera crear un imaginario que le va a servir tanto para representar su propia ideología como para compartir un imaginario. Voy a compartir unas imágenes, si es posible. Sí, estimado, claro, adelante. Gracias. Puedes compartir tu pantalla. Pues Manuel González Prada es un intelectual de finales del siglo XIX que se encarga de hacer una seria crítica, ¿no?, a esta época tan complicada de la guerra con Chile y también del periodo de reconstrucción nacional. En este contexto que pues, lleva a la nación peruana a reflexionar sobre su tradición, sobre su pasado y sobre el futuro, pues surgirá una serie de escritores, de generaciones que van a tratar de interpretar, de darle pues forma a ese momento. Uno de ellos, pues, González Prada, va a tomar en sus textos y precisamente en sus ensayos no solamente estas ideas republicanas y, ¿no?, que defendían pues ya un ideal político moderno, sino también una serie de imágenes que a través de las cuales trata de transmitir y de corporizar, ¿no?, las formas, ¿no?, a través de las cuales él interpretaba esta situación. González Prada, generalmente lo conocemos a él como un positivista, pero también recoge mucho de la tradición romántica en su poesía y también en sus ensayos. Entonces, la propuesta de esta charla consiste en eso, en visitar estas imágenes y relacionarlas con sus ideas y recoger a partir de estas imágenes, ¿no?, una lectura que va más allá de lo que a primera vista nos parecen sus discursos. Pues bien, hay dos obras centrales en la obra de González Prada, son Páginas libres y Horas de lucha, obras en las que ya se encuentran presentes estas ideas republicanas y también las ideas del positivismo y específicamente las de la sociología. Esta nueva ciencia de Comte que trata de comprender la sociedad y pues abordarla científicamente. Como pues toda ciencia y como todo objeto cultural, la sociología también se vinculará a ciertas metáforas e interpretará la sociedad y el mundo a partir de ciertas imágenes. Una de ellas, la más conocida y hasta ahora existente, es la del cuerpo social. Esto es, la de entender la sociedad como si se tratara de un ser vivo que hay que alimentar, que debe crecer, que se tiene que educar, ¿no?, y que pues debe estar formada en valores. Por lo tanto, lo que le sucediera a la sociedad, pues se comparará siempre con lo que le puede suceder a un cuerpo. Si está sano, está bien, pero si está enfermo, hay que curarlo. Por lo tanto, González Prada también se apoyará en esta imagen y es muy fácil encontrarla en sus textos, pues cruza y es la base, ¿no?, de muchas de sus críticas a un contexto
específicamente el peruano, que más bien adolecía de todos estos ideales en los que él pensaba. Quiero decir que todas esas referencias que nosotros conocemos bastante sobre digamos, ¿no? Del pus y de otras enfermedades que adolece el país provienen de esta concepción original. Hay muchos fragmentos, bueno, pasajes de la obra de González Prada donde encontramos esta idea del cuerpo y específicamente de los pequeños organismos que componen el cuerpo o que componen las enfermedades. Y tenemos allí microbios, gérmenes y muchos otros seres, ¿no?, que componen el cuerpo y por lo tanto componen la sociedad. En este pasaje del ensayo Las esclavas de la Iglesia, que pertenece a Horas de Lucha, dice González Prada: según Tocqueville, quien ha formado la América del Norte es la mujer norteamericana. Ella formaría no solo 100 Américas, sino crearía 1000 universos. Cada esposa fecunda lleva en sus entrañas el germen de futuras humanidades, llamadas a expandirse en la individualidad consciente o condenadas a vegetar en el gregarismo religioso. Pues bien, esta es la imagen del cuerpo, es la idea del germen tal como lo dice la ciencia, ¿no? Un ser que va a crecer. Pero esta no será la única lectura o la única manera en que González Prada va a leer este elemento, sino que también lo va a relacionar con el mundo de las ideas. Y este es el segundo momento de la reflexión de González Prada respecto a la naturaleza. Ya no solo será, pues, un elemento más, ¿no? No será solamente este cuerpo, sino que el mundo natural y específicamente el mundo microbiológico será vinculado al mundo de las ideas. Y es aquí donde nos encontramos con muchas otras referencias relacionadas al contexto peruano del siglo XIX, específicamente por un lado el conservadurismo y por otro las ideas del propio Prada. En ese choque, González Prada va a identificar todas aquellas ideologías o sistemas de pensamiento con los que no estaba de acuerdo como representaciones malignas y por lo tanto que pueden enfermar el cuerpo en el que él está pensando. Y en este momento, pues debemos decir algo más. González Prada no solamente está haciendo una crítica a su tiempo, sino que también está elaborando una utopía. Ese ser nuevo o ese hombre nuevo del Perú, ¿no? Debe prevenirse de las infecciones o de las enfermedades, ¿no? que se encuentran en la sociedad peruana, específicamente limeña, ¿no? de su tiempo. Y es así que encontraremos una gran cantidad de referencias donde González Prada se va a extender mucho, no solamente a nivel de las mismas ideas, sino a través de las mismas imágenes. La Iglesia, específicamente el catolicismo, será pues uno de estos elementos más criticados por González Prada y será descrito con todo el imaginario de las enfermedades. Por ejemplo, va a decir que la Iglesia difunde su pensamiento en la oscuridad de los conventos, ¿no? En la intimidad de la familia, en el susurro del cuerpo religioso. Y todo este armado, todo este imaginario, ¿no? se
alimenta, ¿no?, y crece en el discurso González Pradista. En la siguiente, en este ensayo que he tomado de Figuras y Figurones, un texto posterior, dice lo siguiente, ¿no? Compara a los militares con la iglesia y dice: siquiera los soldadotes herían la frente y a la luz del sol. Eran enemigos desenmascarados o fieras diurnas, no alimañas, oblicuas, nocturnas y cavernosas. Lo venido del cuartel no hace tanto mal como lo salido de la sacristía, ni el microbio de la sangre posee tanta virulencia como el microbio del agua bendita, ¿no? Entonces, estamos aquí en esta dimensión de lo ideológico, ¿no?, de la enfermedad como transmisor de ideas, y específicamente de ideas nocivas para este cuerpo social, pero no el cuerpo solamente de ese momento, o no solo la sociedad de ese momento, sino la sociedad futura, ¿no?, aquella sociedad en la que está pensando González Prada para el futuro. Si queremos un poco estructurar el camino que hemos estado describiendo hasta ahora, encontramos pues la naturaleza como la base de estas metáforas, y todos estos elementos del mundo natural que aparecen en sus ensayos, como son los átomos, los gérmenes, los microbios, los vibriones, las emanaciones, las infecciones y las pestes, ¿no? Pero si nos quedamos solamente en esta lectura de González Prada, solamente vamos a encontrar a otro escritor más del siglo XIX que utilizaba la metáfora del cuerpo social para reforzar sus ensayos. Creo que si nos quedamos solamente con eso, pues no tendríamos al González Prada en el que estamos pensando. ¿Y por qué digo esto? Porque el mundo de los gérmenes y de los microbios servirá no solamente para acusar el mundo que él criticaba, sino también para hacer más bien una lectura de su posición crítica misma. Quiero decir, él va a trasladar todo este lenguaje del mundo del cuerpo social y de los gérmenes y la ideología a su propio activismo político. Y es así que este germen, que antes solamente era visto como un elemento de la naturaleza o un elemento nocivo, va a ser más bien visto como un elemento positivo y transformador para un nuevo horizonte político y social. Es así que, pero de Figuras y Figurones, que como paréntesis es tal vez importante decir, no fue publicado en vida de González Prada, sino fue publicado por su hijo, Alfredo González Prada, unos 20 años después, 20 años después de su muerte. Este libro, quiero decir, como paréntesis, vuelvo, es un libro que hace una crítica al gobierno de Benavides, ¿no?, en tanto que Alfredo González Prada lo publica durante la dictadura de Benavides. Entonces, el impacto de este texto, pues, es doble. No solo, González Prada no solamente está, o este texto no solamente se inscribe en el contexto de González Prada en el que él vivió, sino también en el que su hijo, Alfredo González Prada, quiere tomar ante la dictadura de Benavides. Pues bien, volviendo a González Prada, este pasaje me parece muy interesante porque es aquí donde él rompe esta primera lectura del cuerpo social que debía estar pues unificado, y más bien presenta aquí un cuerpo que más bien debe dividirse para fortalecerse. Está
Primero, haciendo una lectura irónica de lo que dice Romaña, ¿no?, uno de los presidentes peruanos, y dice: no benévolo unificador. Aquí no estamos en condiciones de pedir que se nos unifique. Más bien necesitamos que se nos divida en porciones adversas y enemigas, los buenos y los malos, o expresándonos con alguna tosquedad. La mayoría del pueblo vive tan unificada que los ánimos más pacíficos respiran odio y guerra, que en la atmósfera de toda república revolotean gérmenes de la revolución, que brote una chispa y estalla la conflagración general. El tono irónico de González Prada nos demuestra claramente que el tenor es diferente a esos discursos donde más bien todavía se sentía ese espíritu romántico e idealizador. Aquí, por el contrario, encontramos una retórica que más bien es más suspicaz respecto a la relación, a la realidad en que se encuentra, y más bien quiere ofrecer una nueva manera de entender la realidad y también sus propias ideas sobre la naturaleza, ¿no? Es así que en los últimos ensayos de Prada veremos que este germen, digamos, actor invisible, imperceptible, puede más bien crear grandes cambios. Y en la última cita estábamos viendo que no solamente habla del germen, sino que habla de la chispa, ¿no? Son pequeños elementos que pueden cambiar la sociedad, que pueden cambiar digamos, el entorno en que nos encontramos. Es así que poco a poco estas ideas o esta metáfora del germen sirve también para expresar todo lo que estamos señalando aquí: la individualidad, la diversidad, el cambio y finalmente la libertad, ¿no? En un último pasaje que quiero compartir con ustedes, voy ahora a llevarlos más bien a un escenario que es más que todo una situación. Es el primer ensayo de Horas de Lucha, y es un pasaje que me hace recordar mucho lo que estamos viviendo, porque hace, pues, no es que haga la crítica explícita a aquello de lo que estamos hablando, pero sí escenifica, como decía, esta tensión que hay entre Estado e individuo, ¿no? Quiero decir, cómo es que el Estado también se encuentra, este estado de un cuerpo que ya está fragmentado, ¿no? Entra en conflicto con el individuo. Y es así que nos encontramos con un momento en el que los doctores entran a la casa del enfermo. Dice así: al más leve síntoma, aíslan al hombre, le declaran contaminado. Dirán que se procede así para detener la difusión del mal. Pero si hay un contagio físico, ¿no hay también una contaminación moral? Si unos tienen bubones en el cuerpo, ¿otros no esconden la infección purulenta en el alma? Como señalamos a variolosos y coléricos, ¿no marcaremos a ladrones y asesinos? Se practica una acción loable al denunciar donde se presenta un caso de fiebre amarilla o de tifus. Se incurre en delito punible y odioso al decir donde se alberga un pícaro y donde respira un malhechor. Bueno, este pasaje no está desarrollando esta lectura ideológica del germen, ¿no?, como en las otras citas, pero no la desarrolla tanto, pero me parece interesante cómo es que González Prada hace esta comparación entre el hombre enfermo y el hombre con ideas, ¿no? Y no solamente la compara, sino que la escenifica, ¿no? Pone, pues, personajes, pone, pues, un espacio, ¿no? Y
Y luego, bueno, en realidad el ensayo está hablando más sobre la incoherencia, ¿no?, de las personas, la vida pública y la vida privada. Pero encontramos aquí, pues, esta lectura que ya se encuentra en Horas de Lucha, en este ensayo que se llama Nuestros licenciados Vidriera, y que se va a desarrollar en el resto de su literatura. Finalmente, para terminar, quiero solo citar bueno, por otro lado, quiero recordar también que esta idea del germen está presente en esta imagen que estoy presentando. Él fue quien dirigió breve, digamos, esta publicación que se llamaba Germinal, pues a colación de la novela de Émile Zola, y que claramente refleja el ideario revolucionario de González Prada. Solo para terminar, un poema de Libertarias, donde también encontramos, pues, este espíritu rebelde y libertario de González Prada. Dice: quiero anunciar el venidero día a los cobardes que en la noche duermen. Quiero en las almas derramar un germen de amor, de libertad, de rebeldía. Estimado Mario, muchísimas gracias. Muy conmovedora e interesante la exposición. Entonces pasamos a las preguntas, estimados. Por acá tenemos para Mario. Nos están preguntando un poco acerca de cuál era la posición de González Prada sobre la valoración y la relación que tenía González Prada con los latifundistas, los gamonales y los indígenas peruanos, como lo pone el texto. ¿Qué relación tuvo? Sí. Si tuvo una relación con Dora Mayer y el bibliotecario asiático peruano Pedro. Cuéntanos, Mario. González Prada fue crítico, ¿no?, de la estructura social de su época, ¿no? Él, en muchos lugares, él reitera su crítica en relación al abuso, ¿no?, que había de las poblaciones, pues, marginadas, históricamente marginadas y discriminadas. Ahí está, pues, el ensayo Nuestros indios o Nuestra aristocracia, pero sin embargo no fue un activista, ¿no?, como Dora Mayer o como Pedro Zulem, ¿no? González Prada también tenía, ¿no? Bueno, él mismo era un aristócrata, ¿no? Entonces, él vive también una tensión consigo mismo, en tanto que él pertenece a esa clase, ¿no?, que pues había maltratado y que todavía mantenía en su época, pues, las mismas diferencias y clasismo. Sí, genial, estimado, queda claro. También nos preguntan si hay una relación entre la idea teológica, la idea de Dios de González Prada y el Dios de Spinoza. Sí, hay un ensayo en Páginas Libres, en la última sección de Páginas Libres, que se llama La muerte y la vida, donde él tiene ideas muy parecidas a las de Spinoza, ¿no? O sea, él rechaza esta idea de un Dios que está fuera de nosotros, fuera del mundo que conocemos, ¿no? Él más bien considera que si hay un Dios sería todo, ¿no? Nosotros perteneceríamos a ese Dios, es un poco la idea. Y Spinoza también fue un crítico de no creía en los milagros, ¿no? Y ese ensayo es muy interesante, con preguntas que ahora podríamos llamar existencialistas, y poco leído, ¿no? El ensayo se llama La muerte y la vida. Genial, genial. Ese Dios de Spinoza, que es un Dios que está en la naturaleza, que no es una persona individual. Exactamente. Exactamente, muy bien. Exactamente, Mario, sí. Y por último tenemos acá un comentario. Sí, González Prada hizo algún tipo de comentario acerca de la muerte de los hermanos Gutiérrez en 1877 y se realizó algún comentario acerca de este hecho histórico.
Muchas gracias. Y encontré rápidamente una referencia en el ensayo Nuestros Magistrados de Horas de Lucha. Y bueno, obviamente descalifican, ¿no?, la acción como bárbara, ¿no?, porque de nuestro país. Y la coloca como estos, ¿no?, de la población, y cómo es que pues también pues se cometen crímenes en nombre pues de ideales, pero que bueno, víctimas como victimarios terminan lo mismo, ¿no?